conversando ayer, los procesos que llevan a esta despolarización anormal van a ser trastornos que van a ocurrir en la membrana neuronal o en un conjunto de neuronas, en una red neuronal en un área del cerebro, que van a llevar a una despolarización de la membrana que ocurre por exceso de actividad excitatoria en relación a la actividad incrementada de canales iónicos y de expresión en especial de neurotransmisores, ¿no? A destacar nuevamente los canales de sodio, ¿no? Y la acción en especial glutamatérgica y la expresión de neurotransmisores que van a activar estos canales, en especial excitatorios, en decremento de la actividad inhibitoria, ¿no? Entonces, pueden ocurrir varios procesos que van a conducir a la hiperexcitabilidad de la membrana neuronal. Estamos hablando de eso y dependiendo del área comprometida existen pues formación de esta despolarización que se expresa en el electroencefalograma normalmente como una onda, una espiga que suele tener en especial esta forma, ¿no? En el caso de las epilepsias generalizadas van a tener procesos ya también un poco más complejos que involucran estructuras profundas. En el caso de las focales teníamos que la alteración o el proceso se producía por un área de la corteza que es lo suficientemente extensa para tener sincronía en sus despolarizaciones, en sus descargas, y se presenta la espiguita, ¿no? A diferencia de las generalizadas, donde vamos a tener una activación de algunas estructuras, en especial talámicas, que van a condicionar una extensión de la activación que se transmite rápidamente hacia el otro hemisferio. Entonces tenemos actividad que rápidamente se sincroniza, ¿no? De ahí que en el electroencefalograma vamos a ver despolarización de ambos hemisferios al mismo tiempo, ¿no? Y es la característica de la epilepsia o de las crisis epilépticas generalizadas, ¿no? Ocurre en especial estos cuadros de crisis generalizadas en pacientes con predisposición en especial genética, con activación específica de algunos canales iónicos, ¿no? En el caso de las epilepsias de ausencias, recuerden, las epilepsias de ausencias son crisis epilépticas generalizadas, ¿no? Se dice que sería activación en especial de algunos neurotransmisores en el tálamo, en el núcleo anterior del tálamo, ligados a canales iónicos de calcio, ¿no? Y en especial allí se produciría una activación que termina extendiéndose muy rápidamente a través de vías tálamo-corticales, y se extienden rápidamente a toda la corteza. De ahí podemos ver el trastorno de conciencia que tiene el paciente desde el inicio. Bueno, la etiología de la epilepsia es compleja, ciertamente. Vamos a ver que cuando nosotros hacemos estudios en muchos pacientes con epilepsias, en especial generalizadas y también focales, ¿no? Es frecuente que nosotros encontremos resonancias, tomografías normales, ¿no? Examen físico normal. Entonces, recordar que muchos de los pacientes, si bien pasan siempre por un estudio, pues terminamos no encontrando una causa específica con los estudios regulares. De aquí que muchos pacientes pues terminan siendo en realidad de causas relacionadas con canalopatías, con
anormalidades genéticas diversas, ¿no? La variedad, la cantidad de anormalidades genéticas en realidad es muy amplia, que en realidad el estudio genético regular está reservado básicamente para algunos tipos especiales de epilepsia en la que nosotros vamos a encontrar alguna característica genética y vamos a mencionar algunos, ¿no? La edad de presentación es bastante variable. Nosotros podemos, antes se decía, ¿no? ¿Y por qué no le ha dado cuando era niñito? ¿Por qué no le diagnosticaron más temprano? Es porque la expresión de esta descarga anormal puede ocurrir en cualquier momento de la vida. A veces encontramos fenotipos diversos como lesiones así, que estamos viendo en las imágenes, pero que en la clínica no necesariamente manifiestan crisis epiléptica, ¿no? Entonces, le reitero, la mayoría de nuestros pacientes van a tener una etiología que se le va a poder atribuir al final a trastornos genéticos porque no vamos a encontrar alteraciones clínicas importantes. Tanto así, y aquí quiero quedarme un ratito, tanto así que en realidad no existe un signo patognomónico de epilepsia, ¿no? Si nosotros queremos buscar una característica o una presentación típica de la crisis, en el examen físico no existe una alteración puntual, salvo en estos cuadros que son de origen genético y hereditario que tienen algunas características que pueden asociarse a la epilepsia, ¿no? Entonces tenemos muchos síndromes hereditarios asociados a veces a malformaciones en la corteza cerebral, algunas veces secuelas de infecciones o traumas craneales, que suelen ser quizás el grupo más frecuente. Las meningitis, la historia de traumas, sobre todo en la infancia, son una causa que solemos encontrar en el antecedente, ¿no? Algunos genes podrían condicionar algunas crisis específicas, la mayoría de estos quizás generalizadas, pero pueden ocurrir también crisis focales, como ocurren en algunas enfermedades con esta, que se llama esclerosis tuberosa, ¿no? Vamos a ver ahorita. Podemos encontrar varios cuadros, ¿no? De elección cromosómica, duplicación de genes, ¿no? Algunas enfermedades metabólicas, algunas enfermedades mitocondriales, ¿no? Tumores cerebrales, en fin, en realidad la mayor parte de los cuadros que se buscan son a partir de la presentación de la crisis epiléptica asociada. Entonces, algunos trastornos genéticos, por ejemplo, en el Prader-Willi que estamos viendo aquí, pueden haber trastornos simplemente hormonales y el paciente no presenta el cuadro epiléptico hasta mucho tiempo después de la caracterización, ¿no? del cuadro de fondo. A veces en realidad pasan primero por el endocrinólogo, por otros especialistas, ¿no? Entonces tenemos múltiples trastornos genéticos que generalmente vamos a encontrar, como estamos viendo aquí, problemas ectodérmicos como en esta enfermedad, ¿no? Donde vemos los túberes, ¿no? Parece acné, pero este es un niñito que tiene estos túberes que están sobre la piel, el dorso de la nariz, en la cara y a veces se extienden alrededor de la boca, ¿no? O trastornos como estos, ¿no? Que estamos viendo aquí en la figurita, en la foto, que es un hemangioma encefalotrigeminal, ¿no? Que, como ustedes ven, está en la distribución de una rama del trigémino, ¿no? Es la enfermedad de Sturge-Weber-Dimitri. O la enfermedad de Rett, ¿no? Que asocia autismo, regresión de las funciones aprendidas de los
en el desarrollo, regresión en el desarrollo psicomotor, y suelen hacer esta conducta de estar todo el tiempo frotándose las manitos. Y esas características pues las vamos a ver en la observación del paciente. Estos cuadros son bastante sugerentes, ¿no? Otros que también son trastornos metabólicos, que pueden involucrar algún trastorno en el metabolismo, en especial de proteínas, de algunos lípidos, el trastorno en el transporte de algunos metales, como cofactores de algunas proteínas, en especial el cobre, el hierro también, ¿no? Algunos trastornos en los ya sea en la producción o en la expresión de neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Enfermedades por almacenamiento lisosomal, encefalopatías mitocondriales, el MELAS, ¿no? Que es acidosis láctica, y episodios de stroke, ¿no? Tiene una presentación clásica. Enfermedades musculares, ¿no? La epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, ¿no? Empatías asociadas a la epilepsia. Entonces, nuestro plan, en realidad, en la evaluación de la etiología, es un plan bastante amplio. Y para esto vamos a plantearnos un diagnóstico. El diagnóstico, nuevamente reitero, quizás el más importante es la historia clínica. Nosotros podemos diagnosticar epilepsia si hacemos una evaluación de anamnesis completa. Siempre, y esto les insisto, por favor, cuando vean a un paciente, no se queden con no le pongan el nombre de convulsión de frente, ¿no? Hay que investigar, a ver qué estaba haciendo, se perdió la conciencia, no perdió la conciencia, ¿no? Para clasificarlo si es focal o generalizada, cuánto tiempo duró, qué signos tenía, eran motores o no eran motores los signos, ¿no? En qué momento se presenta, la hora de presentación, ¿no? Las personas suelen, esto sí nos pasa con frecuencia, ¿no? Doctor, he convulsionado porque anoche hubo luna llena, ¿no? Ese complejo del lobo. Puede ocurrir, pero en realidad no se ha demostrado, ¿no? O sea, hasta la alineación de los planetas, algunos dicen, pero no, en realidad no tenemos nada demostrado al respecto. Necesitamos una historia, una anamnesis detallada. El examen físico, como les comentaba, no nos va a determinar una característica puntual para que nos lleve al diagnóstico, salvo los síndromes epilépticos, ¿no? Que pueden mostrar a veces alteraciones dermatológicas o síndromes endocrinológicos específicos, ¿no? Y el resto, en realidad, muy probablemente, pues no vamos a encontrar nada en especial, ¿no? La historia de trauma también es muy importante, ¿no? La evaluación y antecedente. El laboratorio, no existe un biomarcador de epilepsia en laboratorio, ¿no? Algunos estudios que vale la pena mencionarlos son la prolactina. Cuando tenemos dudas, en realidad esto solamente se usa cuando hay dudas respecto al si la crisis fue real o fue una pseudocrisis. En crisis tónico-clónicas generalizadas, algunas veces la prolactina puede elevarse y puede ser un apoyo para el diagnóstico de epilepsia o de crisis epiléptica, ¿no? Cuando queremos, pero en las crisis de ausencia, en crisis focales, crisis de corta duración, pues no tiene gran utilidad, ¿no? Algunas veces el laboratorio podría utilizarse para algunos niveles séricos de anticonvulsivantes. En el caso de infecciones, bueno, líquido cefalorraquídeo podría ser, ¿no? Pero en general, el laboratorio, reitero, para el diagnóstico específico de epilepsia, no tenemos un biomarcador, ¿ya? Cuando un paciente entra en un estudio de epilepsia, si vamos a pedir exámenes, están en relación a lo que hayamos encontrado. Si es que es agudo, por ejemplo, y estamos pensando en una meningitis, bueno, haremos nuestro plan para el diagnóstico de esa etiología, de ese secundarismo, ¿no? Ok, la imagen
Ciertamente, en todos los textos ustedes van a encontrar que la imagen de elección es la resonancia magnética. Es ciertamente muy útil, bastante más precisa, pero todavía sigue siendo de gran importancia la tomografía, ¿no? Una tomografía simple, si mi paciente tiene el antecedente del TEC o una tomografía clásica que me puede mostrar calcificaciones por cisticercos o en algunos casos incluso malformaciones cerebrales que pueden ser suficientes con la tomografía, que es más económica. Sin embargo, reitero, la recomendación actualmente es el estudio de resonancia magnética para un paciente con epilepsia, sospecha de epilepsia, más aún si es focal o si no tiene síntomas claros, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, nosotros escogeremos la imagen. En la mayoría de protocolos va a estar incluida la imagen, es decir, que actualmente, ¿no? Ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Actualmente el diagnóstico requiere la valoración de la imagen siempre, siempre. Escogeremos algunas secuencias en resonancia, porque tengo algunas imágenes luego, algunas secuencias que son específicas para algunos tipos de epilepsia, no son resonancias simples, ¿no? Quizás la mejor forma actual para hacer un estudio de resonancia es pedir un protocolo que se llama protocolo epilepsia, ¿no? Entonces hacen secuencias específicas. El electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma, ojo con esto, el que nos sirve es el electroencefalograma interictal. Eso significa que lo hacemos cuando el paciente no está convulsionando, ¿sí? El electroencefalograma interictal lo que nos va a demostrar son las descargas anormales, paroxísticas, hipersincrónicas que estamos viendo aquí en la figurita, ¿no? Entonces, vamos a reconocer en el electroencefalograma lo que comentábamos, ¿no? La crisis epiléptica es esa descarga anormal, ¿no? Hasta aquí sería normal, y sería la descarga anormal. Vamos a reconocer la descarga anormal, paroxística en un momento que no podemos determinar, hipersincrónica, se sincroniza, ¿no? Al mismo tiempo ese grupo de neuronas y descarga. En este caso son crisis generalizadas, ¿no? Generalizadas en ambos hemisferios. Recordar la nomenclatura un poquito. Todo lo que es impar es izquierdo, todo lo que es par es derecho, ¿no? Y la nomenclatura del electroencefalograma no es compleja. FP significa frontopolar, F frontal, C central, P parietal, O occipital, ¿no? T temporal, y hay algunas otras más, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en algunos electroencefalogramas se pueden utilizar incluso electrodos esfenoidales, ¿no? O electrodos en algunas otras áreas de la corteza que nos permiten el acceso para la evaluación desde la superficie del cráneo, ¿no? Entonces, el electroencefalograma es la única de fisiología que nos va a permitir encontrar esto, la anormalidad que confirma la enfermedad, ¿no? Idealmente tiene que hacerse cuando el paciente está sin crisis, ¿no? Si un paciente está convulsionando, por ejemplo, tiene crisis tónico-clónicas generalizadas, pues en el momento que hagamos el registro solamente vamos a encontrar artefactos por el movimiento, ¿no? En las crisis de ausencia podría ser así, como estamos viendo aquí. Actualmente es ideal la confirmación de la descarga anormal con la valoración de el video, ¿no? El video electroencefalograma, la telemetría se llama, ¿no? Asocia este registro con la presentación clínica. Entonces podemos ver al mismo tiempo esta descarga y al lado tenemos el video del paciente
que tiene la crisis, ¿no? Entonces podemos confirmar que esa descarga está produciendo signos y síntomas, ¿no? Cuando existen los medios, pues eso es ideal. Normalmente eso en los equipos de videoelectroencefalografía ahora es bastante útil, ¿no? Más aún si se hace en forma prolongada. Entonces, hablemos un poquito del electroencefalograma, ¿no? En el electroencefalograma, nosotros tenemos que reconocer en el registro, valga la redundancia, algunas anormalidades clásicas, que no son muchas como estamos viendo acá, ¿no? No son muchas las descargas epileptiformes. La más conocida de todas es esta, ¿no? La punta o espiga. Analizando, se trata de una descarga anormal, exagerada, ¿no? Mucho más en amplitud, mucho mayor que el resto del registro, ¿no? Como, a ver, por acá creo que hemos visto uno, no, estoy confundiendo. Tenemos un registro, que es un grupo de neuronas que están descargando aquí adelante en forma más o menos regular, y de repente, ¿no? De repente empiezan a descargar de un momento a otro, ¿no? Sin previo aviso, empiezan a descargar exagerada. Eso forma esta espiga, ¿no? Y esta espiga o punta también, que le dicen en la nomenclatura en inglés spike, ¿no? Es son un grupo, un área del cerebro, más o menos unos 6 milímetros, que van a ser una red neuronal que va a descargar en forma simultánea. Entonces, eso hace que se forme esta espiguita. Tiene una duración de menos de 70 milisegundos, ¿no? Entonces, en el electroencefalograma, esto es un segundo, ¿no? Entonces, normalmente aquí incluso hay un punteado, la mayoría de veces, que divide este segundo en 5 espacios, y eso nos permite de manera analógica o al visualizar, vamos a ver que la duración de esta espiga, ¿no? Que generalmente es menos de 70 milisegundos, ¿no? En algunos casos, si ustedes entendieron esto, el resto es facilito porque pueden aparecer asociaciones que se llaman polipuntas, o sea, se repiten más de una vez, más de 3 veces esta espiga, eso se llama polipunta. O puede haber una onda también de gran amplitud, o sea, amplitud se refiere al tamaño, al voltaje, el voltaje es esto, ¿no? Y duración sería esto. Entonces, existen ondas de gran tamaño, son un poquitito más amplias, van de 70 a 200 milisegundos. Entonces, como les decía, si la división acá es en 5 espacios, yo sé cuánto es 200 milisegundos, que será más o menos esto, y esa onda es un poquito más ancha. Sigue siendo una actividad epileptiforme. Luego existen estos complejos punta onda lenta. Esto es muy importante de reconocer, ¿ya? El complejo punta o espiga asociado a una onda lenta, y lo estamos viendo acá, esta es una espiga y esta es una onda lenta. Nuevamente, una punta onda lenta, ¿no? Se presenta muy frecuentemente en trastornos asociados a los canales iónicos de calcio y es característico de la epilepsia de ausencias cuando la frecuencia de estas descargas de punta onda lenta son entre 2.5 y 3.5 hercios, ¿no? Entonces, si este es un segundo, ¿no? Y yo estoy viendo, acá se ve bonito, 1, 2 y 3. Este paciente tiene una epilepsia de ausencias, ¿no? Entonces, miren, aparece una descripción
sencilla, ¿verdad? Cuando yo encuentro en el electroencefalograma. Ciertamente que a veces este patrón que estamos viendo acá de punta onda lenta, podemos encontrarlo en algunas otras epilepsias, ¿no? Pero es característico de encontrar estos complejos punta onda lenta generalizados, como en el dibujito, en pacientes con epilepsia de ausencias, ¿no? Pueden haber también complejos polipunta onda lenta, onda aguda onda lenta, como estamos viendo aquí, ¿no? Y estos son característicos, son diagnósticos, ¿no? Hay otras anormalidades que podemos encontrar en el electroencefalograma, sí. Dentro de estas anormalidades están también la lentificación. Las descargas epilépticas son las que hemos hablado. La lentificación es la presencia de actividad de dos tipos, se llama delta y teta, que son actividades que van a ser como acá, ¿no? Ondas o un ritmo de descarga, en el caso de delta, se presenta, dice, entre 1 a 3 hercios. Esto es un segundo, es una onda que ocurre 3 veces, eso se llama delta, ¿no? Entonces, la actividad delta es una actividad lenta que suele presentarse normalmente en un paciente sano en sueño, en el sueño profundo, en estadios 2 y 3 del sueño no REM. En el caso de un paciente en vigilia, o sea que está despierto y encontramos esta lentificación, estas ondas delta, es patológico. Y las ondas teta, que son también de 4, aquí no las vemos, pero son de 4 a 7 hercios, ¿no? Entonces, 4 a 7 veces en un segundo. A eso se llama lentificación, ¿no? Lentificación, ondas delta, ondas teta. Y si es focal, como estamos viendo aquí, es focal, es un área específica, ¿no? Eso es patológico. Me está hablando de un foco anormal de actividad eléctrica cerebral, ¿no? O podemos ver lentificación también, es decir, delta y teta, difuso, ¿no? Difuso. O a veces entremezclado. Entonces, esas anormalidades son altamente sugerentes de epilepsia. ¿Ya? Pero la que nos da correlación clínica son las descargas epileptiformes clásicas que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en epilepsias generalizadas, vamos a ver muy frecuentemente los complejos punta onda lenta, ¿no? O punta onda lenta generalizada, que pueden ser más o menos de 3 hercios. Y en el caso de las epilepsias focales, en algunos casos de origen genético, hay algunos patrones típicos, ¿no? Este patrón de puntas centrotemporales, ¿no? Entonces, en estos pacientes voy a encontrar descargas específicas en la región centroparietal, ¿no? Centrotemporal también. Con esta presentación de espigas, ¿no? Espigas clásicas en epilepsias focales. Y si la lesión es focal, estructural, hay una lesión, un trauma, una hemorragia, una lesión específica en un área puntual del cerebro, pues es más frecuente que encontremos las puntas o las espigas en esa área. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, si es que la lesión o el foco epileptógeno está limitado, localizado, que eso es ideal, ¿no? Para el cirujano sobre todo, pues encontramos estas espiguitas, ¿no? Estas espiguitas, estas puntas. Eso tiene que ser valorado adecuadamente. A veces, y esto es muy importante de decirlo, ¿no? El electroencefalograma normal no descarta la epilepsia. El electroencefalograma anormal sí la confirma, ¿ya? Entonces, en algunos casos, nosotros vamos a encontrar
descargas epilépticas focales, como estamos viendo en este caso, ¿no? Y este paciente probablemente tenga este foco epileptógeno, ¿no? Que es susceptible incluso de cirugía, porque es un área del cerebro, el resto del cerebro está fantástico, ¿no? Entonces, el hacer esta valoración en forma adecuada, incluso en, eh, en periodos largos, ¿no? A veces pedimos electroencefalogramas por 30 minutos, de 1 hora, porque al entender que la descarga es paroxística, que no tiene una frecuencia regular que puede ocurrir en cualquier momento, pues hacemos registros incluso de 24, 48 horas, ¿no? Bueno, y de eso hay muchas historias, ¿no? Bien, este es un electro de un paciente que tenía crisis que empezaban con sensación epigástrica. Le ardía el estómago, la boca del estómago, y luego había alteración de conciencia, algunos automatismos en la mano, ¿no? Empezaba a frotarse las manos y aparecen estas descargas, ¿no? Y en la resonancia que encontraron que había efectivamente una esclerosis en el hipocampo temporal derecho, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan dónde está el hipocampo, que es muy, muy profundo, ¿no? En el cerebro, no, regularmente no es accesible en la colocación de los electrodos, que es en el cráneo, ¿no? Entonces está en la profundidad y por eso no vemos descargas extensas, solo vemos esto pequeñito. Están viendo acá esa espiga pequeñita. En el caso de las epilepsias generalizadas, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Entonces, descargas anormales generalizadas en ambos hemisferios. No es un área pequeñita, es todo, ¿no? Al mismo tiempo. Podría ser hasta discutible porque la simultaneidad que se ve en los hemisferios probablemente obedezca nuevamente a una sincronización de esta descarga o de esta despolarización que estaría controlada o estaría, digamos, ordenada en especial por núcleos talámicos profundos, ¿no? Entonces, las descargas epilépticas generalizadas me hablan finalmente de una epilepsia generalizada, ¿no? En la que debo demostrar esto, ¿no? La descarga normal, pero ya no en un foco, sino difuso, ¿no? Difuso en ambos hemisferios. Los montajes que nos ofrecen, se pueden hacer ahora con los softwares, un montón de montajes. Los montajes que nos ofrecen los electroencefalógrafos son diversos. Se pueden hacer variaciones múltiples dependiendo de lo que se esté buscando. Y vamos a ver ahorita que existen algunos estudios incluso más profundos. Bueno, esto es una epilepsia generalizada. Si miran con un poquitito de paciencia, son descargas punta onda lenta, ¿no? Punta onda lenta. La espiguita es muy finita y la onda lenta más amplia, ¿no? Bueno, les decía, existen formas de localizar el foco epileptógeno y esta es una más agresiva, se llama electrocorticografía. Generalmente la vamos a utilizar cuando se está planeando cirugía de epilepsia, ¿no? Y como ven aquí, a este paciente le han hecho su craniectomía, destapado el cráneo, han hecho su craniectomía y han puesto una grilla de electrodos, ¿no? Sobre la superficie probablemente frontal, ¿no? Frontoparietal casi, sobre el hipocampo, ¿no? Y sobre otras áreas de la región temporal posterior. Es decir, son así como un panelito, otras son como unas tiras, ¿no? Y el objetivo de colocar estos electrodos es delimitar mejor un lugar, un foco epileptogénico, ¿no? Entonces, ¿para qué nos
nos sirve esto? Es para localizar pues la lesión en forma más precisa, el punto donde se está originando esa descarga. Idealmente viene el cirujano, ¿no? Y este foco epiléptico lo podría retirar. Eliminamos si es que encontramos el foco epileptógeno, ¿no? Entonces, en el caso de este paciente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tienen una extensa área de sospecha de dónde podría estar originándose el foco epileptógeno, dónde está, ¿no? En cuáles de estas áreas, ¿no? Entonces, eh, la nomenclatura aquí es un poquito diferente, le ponen número a cada electrodo y empiezan a buscar, ¿no? Y pueden haber estas distribuciones bastante complejas, a veces con pacientes con epilepsias intratables, pues se encuentran un foco epileptógeno en un área y es frecuente que se vea involucrado también el hipocampo, ¿no? Eso nos permite, ha permitido decir actualmente que hay muchos tipos de epilepsia que son susceptibles de curación, ¿no? Encontramos el foco epileptógeno, lo eliminamos, ¿no? Se retira, se hace exéresis, se hace eh, el tratamiento que corresponde. La imagen, ¿no? Les decía, la tomografía, nuevamente, yo reitero, para nosotros es muy útil dependiendo de la situación, ¿no? Del paciente. En estos años ha disminuido un tanto nuestra incidencia y nuestra prevalencia de cisticercosis. Desde la pandemia ha bajado en forma considerable, ¿no? Pero todavía sigue siendo bastante útil y es frecuente que un paciente venga a veces por evaluación por otras causas, digamos un golpe, un TEC, y se haga una tomografía y encontramos calcificaciones, ¿no? O el paciente que ha tenido TEC, traumatismo de algún tipo, hemorragia de algún tipo, y la tomografía puede sernos bastante útil localizando la lesión. Pero sí, reitero, aquí es superior la imagen. ¿Se está viendo y se me está escuchando? Ok, gracias. Entonces, la imagen de elección es la resonancia. Es una imagen que nos puede mostrar, primero, patología muy, muy localizada que en la tomografía no se va a ver o va a ser muy limitada. Puede mostrarnos problemas del desarrollo, puede mostrarnos deterioro a veces de algunas áreas del cerebro, ¿no? Y malformaciones que les voy a mostrar en algún momento. Indicaciones de la resonancia, ¿no? Primero, las epilepsias focales, ¿no? Si la epilepsia es focal, de inicio tardío, pues es ideal la resonancia. Me puede caracterizar esto, ¿no? O sea, ciertamente en la tomografía sí lo vemos, pero en esta imagen, la primera, acá, como ustedes están viendo, ¿no? La diferenciación córtico-subcortical es bastante evidente, ¿verdad? Ven ahí la corteza, la conformación se ve muy precisa, tratándose esta de una enfermedad que afecta en especial la corteza, pues va a ser importantísimo eh, su valor, ¿no? En las epilepsias generalizadas, sí, ¿no? Y es muy frecuente. ¿Para qué me pide resonancia si salió normal? Pues por supuesto, yo necesito ver que sea normal, ¿no? Si hay alguna normalidad neuropsicológica, si hay dificultad en el control del tratamiento o el paciente ya no se controla. Estas dos últimas indicaciones, ¿no? No controlamos al paciente a pesar de que está recibiendo 2, 3 drogas, o si se controlaba y se dejó de controlar, se asocia mucho a una alteración muy frecuente en el paciente con epilepsia. Y es que habíamos mencionado otro día, ¿no? Que esta área del cerebro, que es el
gancho, ¿no? El uncus, el hipocampo, ahí está el hipocampo en la profundidad, ¿no? El hipocampo tiene neuronas hiperexcitables, que se llaman, son unas neuronas arborizadas, unas de forma piramidal, ¿no? Que están en especial localizadas en un área que en el corte reciben el nombre de cuerno de Amón, asta de Amón, ¿no? Que está aquí en el hipocampo. Esas neuronas son hiperexcitables. Entonces, cuando un paciente tiene epilepsia, sobre todo generalizada o focal a repetición, ocurre una vez, dos veces, 5 veces, 100 veces, muchas veces, pues este territorio, esta red neuronal se altera y termina produciendo con facilidad la despolarización. Eso lleva a un sufrimiento celular que termina provocando esclerosis, que es lo que estamos viendo acá. Si ustedes miran con un poquito de paciencia hacia el hipocampo, sobre todo al hipocampo del lado izquierdo, se ve esclerosado, que en la imagen, en esta secuencia, se ve hiper intenso, o sea, se ve más blanco, más brillante, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Lo vemos más brillante. La esclerosis mesial temporal, recuerden eso, vamos a hablar en un ratito, la esclerosis mesial temporal suele ser la complicación más frecuente relacionada con la epilepsia refractaria, ¿ya? La epilepsia que no va a responder a tratamiento convencional. Y esta área, ¿no? En este corte coronal, ¿no? Se ve mucho mejor, obviamente, en la resonancia, ¿no? La valoración directa que hace el neurólogo, el neuroradiólogo, nos permite localizar muy, muy rápido esta imagen en las resonancias. Ustedes saben que la resonancia tiene una potencia relacionada con la cantidad de teslas, ¿no es cierto? Que nos va a, digamos, mejorar mucho la nitidez de la imagen, ¿no? O los píxeles, si quieren, ¿no? De la imagen. Entonces, eh, esta área es un objetivo muy frecuente de valoración para el médico que tiene un paciente con epilepsia, ¿ya? Y para la planeación quirúrgica también, ¿no? Pues también ustedes, si va a ser susceptible de cirugía este paciente, pues va a ser mucho más fácil evaluarlo, ¿no? Ok. Otros usos de la resonancia, podemos ver malformaciones, ¿no? Trastornos de la migración neuronal o que no son raros, que a veces en la tomografía, pues realmente no nos sirve mucho la tomografía para ver esto, ¿no? Aquí se está viendo como un aumento de señal en esta área del cerebro aquí. Vamos a cambiar de color. Una zona, ¿no? Hiperintensa, blanca, hiperintensa, que lo que significa es que la migración que ocurrió desde el epéndimo en dirección hacia la corteza no se completó y el paciente tiene este trastorno, ¿no? Trastorno de la neuronal. Esta imagen me gusta porque compara la tomografía con la resonancia, ¿no? Y miren la gran diferencia que se ve aquí en la región frontal, ¿no? Donde están las flechitas negras, comparada con la tomografía, pues la tomografía no nos muestra gran cosa, la superioridad de la resonancia es mucho mejor para ver esto, ¿no? Y es una displasia cortical, son neuronas que no han hecho su migración adecuada y se han quedado en el trayecto, ¿no? Son la migración. Otros estudios de imagen que pueden ser útiles, la tomografía por emisión de positrones, el PET, ¿no? Puede evaluar la fisiología de un tejido, ¿no? El PET clásico, que es utilizado con contraste radioactivo, debe ser utilizado en el momento de la crisis, ¿no? Entonces, en los centros donde se hace PET, tomografía por emisión de positrones, el paciente está hospitalizado y cuando hay una crisis,
pasa inmediatamente al tomógrafo, ¿no? Y se le aplica esta sustancia. ¿Qué es lo que nos va a demostrar? Un cambio en el metabolismo, en el uso, en este caso, de la glucosa en un área del cerebro. Está indicado básicamente cuando vamos a tener un planeamiento para cirugía, ¿no? Igualmente el SPECT, ¿no? El SPECT también va a permitirnos localizar o valorar el flujo sanguíneo del foco, en el foco epileptogénico. Esto es para definir mejor la cirugía, definir mejor los bordes o la zona que se vaya a manejar en forma quirúrgica. En algunos tipos de epilepsia refractaria o en epilepsias de difícil control, podríamos llegar a hacer la indicación de estos estudios, pero en especial es para, recuerden, manejo quirúrgico, ¿no? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay Doctora, preguntas. buenos días. Sí. ¿Qué, qué pacientes son candidatos a cirugía o cómo yo evalúo un paciente posible para ser dado a cirugía? Muy bien, doctor, muy buena pregunta. Bueno, esto lo vamos a hablar más en el tratamiento, ¿no? Pero en un paciente en el que yo tengo descargas en el electroencefalograma, descargas generalizadas, ¿no? ¿Dónde estará la lesión en este paciente? Julio, ¿cuál es la estructura dañada? ¿Qué estructura podríamos indicarle operación a este paciente? Que se opere, que se lo retire, que saque su foco epileptógeno. No habría, ¿no? No habría. Porque No, aquí, ambos hemisferios. claro, aquí estamos hablando de una canalopatía. ¿Qué células están alteradas? ¿Qué células estaría o cuál sería la zona que está alterada? En realidad, probablemente haya alguna alteración en especial talámica, pero no tengo un foco epileptógeno, ¿no? En el caso de este paciente, ¿no? Que veíamos, en este paciente sí hay una descarga focal, hay un área específica del cerebro, aquí dice F8 y aquí dice FP2, F8 es la región frontal del lado derecho. Entonces, en este paciente yo voy a buscar una lesión. ¿Y qué han hecho? Han encontrado una lesión ¿dónde? En el hipocampo del lóbulo temporal derecho. Este paciente sí tiene un foco epileptogénico, ¿no? Entonces, ¿crees que a este paciente lo podríamos operar? Sí, doctora. Sí, ¿no es cierto? Porque estamos encontrando una lesión, ¿no? Estamos encontrando una lesión. A este otro paciente, vamos a ver, este otro paciente, ¿no? Estamos viendo inclusive la lesión, ¿no? Estamos viendo la lesión, acá ya no vamos a necesitar una electrocorticografía, ¿no? Entonces acá vamos a necesitar una valoración de la lesión. Ahora, y muy buena tu pregunta y me da pie a responder esto, ¿no? A veces en el paciente con epilepsia refractaria y en el tiempo suele producirse esto que habíamos mencionado hace un rato, que es la esclerosis mesial temporal. La esclerosis ocurre en un paciente que tiene descargas en cualquier parte del cerebro y empieza a tener una crisis, otra crisis, muchas crisis, y ya normalmente está recibiendo 2, 3 antiepilépticos, no controla la crisis. Esta es una epilepsia, ojo, generalizada de repente, digo, no necesariamente este es el caso, se han comprometido antes ambos hemisferios, pero la frecuencia de su crisis ha aumentado. Entonces, sí es muy frecuente que a este paciente se le haga cirugía de epilepsia, ¿no? En este caso para comprometer o para hacer resección del hipocampo, se llama hipocampectomía, ¿no? Selectiva, ahora antes era pues extensa, ¿no? En la historia de la medicina,
se han hecho clásicamente cirugías terribles a nuestros pacientes, ¿no? Se les hacía hemisferectomías, lobectomías, ¿no? Ahora se hace hipocampectomías, o lesiones muy, muy selectivas, localizan el foco epileptógeno y lo retiran, ¿no? Entonces, estas cirugías son cirugías y una de esas es la hipocampectomía, ¿no? Que puede hacerse. O también el VNS, que es la estimulación del nervio vago, que es un aparatito que parecido al marcapaso y que puede también utilizar. Entonces, dependiendo de el tipo de epilepsia, idealmente es la localización del foco epileptógeno, localizamos el foco epileptógeno y si es que ese es el origen, pues se tendría que ser susceptible de cirugía. Pero en algunos casos la cirugía es paliativa, el ejemplo es la esclerosis mesial temporal, ¿no? Que puede hacerse una exéresis de la lesión. Bueno, esto vamos a hablar en la siguiente clase, pero sí les voy a invitar a revisar para el día lunes. Espero terminar. Van a revisar, por favor, los mecanismos de acción de todos los antiepilépticos, sobre todo los más importantes, ¿ya? Y vamos a ir hablando de eso para el día lunes. ¿Alguna pregunta? Me parece que sí. Ok, espero que el día lunes esté todo normal. No sé si ya han abierto la universidad, Nathan, ¿sabes? Está cerrada. Ay. Pero no vamos a perder clases, chicos. Si continuara cerrada, espero que no sea así. Bueno, ni modo, tendremos que avanzar de este modo. Si no, ya nos vemos. Buen fin de semana, cuídense, un abrazo. Muchas gracias, doctora. Chao, chicos. Chao, Helen.